estamos viendo, ¿no? Él estaba en contra de todo sistema normativo en educación. Y por su experiencia, haber sido varias veces cónsul cultural o delegado cultural o consejero cultural de Francia en varios países, es nombrado en Vincennes, una pequeña ciudad, rector de una universidad. Y él como rector cambia el sistema educativo universitario. No había aulas, no había materias, no había contenidos mínimos, no había sílabos, ¿no? Lo que les he dado. No había sílabos, no había materias, no había planes de estudio. Es decir, usted tiene que vencer 40 materias si no es licenciado en filosofía. No había exámenes y los profesores se reunían informalmente con los alumnos para charlar de lo que sea, el momento que quieran, por el tiempo que sea, donde puedan. Eso ha hecho. Ha generado una nueva manera de desarrollar el conocimiento, la educación, la formación. Pero bueno, ¿cuál fue el resultado? No duró mucho, ¿no? Al principio mucho entusiasmo, ¿no? Qué bien, ya tenemos esta relación cara a cara, en que siempre el profesor está por encima de los estudiantes. Y eso analiza en su libro Vigilar y Castigar. Es sumamente interesante hasta la disposición del aula, ¿no? Analiza en Vigilar y Castigar una escuela de formación mutua en los años 30 del siglo XIX. Y esa escuela de formación mutua, está aquí la fotografía, a veces las fotos muestran mucho más que las palabras, ¿no? Evidencia cómo, fíjense, el profesor por encima de todos los demás. Aquí hay como unos 100 estudiantes de diferentes edades, y estos son profesores también. Hay profesores parados, estudiantes sentados de diferentes edades, hasta de 4 o 5 años de diferencia. Y lo que aquí dice el maestro es Magister Dixit. Entonces, estos principios de la educación tradicional, que lo que dice el maestro es la verdad definitiva, que nadie puede cuestionar su palabra, que él transmite conocimientos, yo les doy y ustedes reciben, y que todos coadyuvan a que se reciba la mayor cantidad posible de contenidos, es la concepción bancaria de la educación, con ejercicio incisivo del poder. Además, aquí hay varias categorías de estudiantes. Están los admonitores, están los vigilantes, los estudiantes son los que ejercen también poder unos sobre otros. Entonces, este modelo típico de la educación tradicional se pone en cuestionamiento cuando Foucault administra una universidad, con las características que les he dicho. Bueno, pero después de cierto tiempo era una pregunta, y ahora ¿a quién damos título? ¿De qué? Claro, porque ya estamos aquí unos años y ya, ¿qué sabemos? Porque no hay exámenes, no hay nada. Entonces vamos a dar. No, pues no hay posibilidad tampoco. Entonces fíjense, la escuela como universidad, porque por escuela se entiende la educación normada, establecida, con poder efectivo, con contenidos, niveles, grados, evaluaciones, con satisfacción de contenidos
aprendidos, termina extendiendo un título, claro. Entonces, no es pues tan fácil decir que la educación sea diferente. O sea, ¿qué quiere decir que sea diferente? Ya, que el docente no esté enfrentado a los estudiantes, ya, entonces haremos un círculo. Hay profesores que hacen eso, ¿no? ¿Han pasado ustedes con alguno? Puede ser mejor, ¿no? Se ven mejor las caras, unos con otros. Ustedes no se ven las caras. Al menos los de adelante tienen que voltear para ver las caras de sus compañeros. En un círculo se ve mejor. Bueno, tiene ventajas, sí, pero es el gran remedio a los problemas de la educación y el ejercicio del poder en la educación. No. Igual hay competencia, igual hay examen, igual hay aplazados. ¿Qué es el aplazado? El que no logró el objetivo en lo mínimo. Tal vez logró algo, pero eso no es suficiente. Confunde las cosas, no ha comprendido los conceptos fundamentales, es incapaz de resolver un ejercicio, o este análisis no puede leer. Porque aquí, fíjense, estudiantes hasta con 5 años de diferencia, todos buscan aprender a leer. A leer. No es una formación para ser universitario. Entonces, si no cumple el objetivo mínimo, que es que lea y comprenda y tenga una posición al respecto, posición crítica que los franceses valoran mucho. La educación francesa lo que busca no es la repetición solamente, sino la crítica. Entonces, ya que entienda bien el contenido, pero que critique, y que critique con fundamento, está bien. Pero no logra eso, primero no logra entender. Hay otros casos que ni siquiera leyó, ¿no? Es decir, no leyó ni el libro, no entiende el ejercicio, no puede resolverlo, o peor, hace trampa. Entonces, todo lo que está establecido como normas dentro de la escuela, inclusive en el nivel superior universitario, tiene cierto sentido. Y la finalidad es la extensión de título, que es el certificado de que puede ejercer cierta práctica porque sabe y puede hacerlo, es decir, puede hacer ciertas cosas porque tiene conocimiento respaldatorio de esas acciones. Entonces, fíjense que no haya eso en la sociedad. Bueno, cualquiera puede oficiar de curandero o hacerse pasar por médico, y las consecuencias, ¿no? Cualquiera puede decir, claro, yo soy un ingeniero, construyo un puente que se cae, y cosas así. Porque ya no hay esa solvencia institucional que dice, este puede construir, este puede operar, etc. Entonces, el mismo Foucault, claro, al final renunció y todo eso se desbarató esa universidad de Vincennes. Y sus ideas muy contrarias a la tradicional forma de ejercer el poder en la educación no tuvieron prosecución. Ahora, esto no significa defender el autoritarismo del docente, no supone defender la educación bancaria, no supone establecer que este ejercicio de poder es bueno, no. Yo pienso que Foucault también al final se dio cuenta de que la formación es fundamental y tiene que darse con libertad de expresión, con diálogo, con formación propia. En el nivel universitario, la autoeducación es lo fundamental, que cada uno de ustedes lea por su cuenta, que yo no esté detrás de cada uno. Control de lectura, a ver usted dónde está, ¿qué ha leído? A ver usted dónde está el ejercicio resuelto. No, la educación universitaria debe ser autoformativa, eminentemente autoformativa, es decir, que yo estudiante encuentro en las clases una motivación para seguir formándome por mí mismo, en lo que me gusta aprender y en lo que me gusta hacer.
Y el docente tiene que cumplir ese rol motivador, ese rol catalizador de perfeccionar la formación, mejorarla, pero esa es una responsabilidad autónoma del mismo sujeto. Entonces así no se convierte en un cuartel, digamos, ¿no? Es decir, ya aquí, usted, siéntese bien. Ese es un cuartel, y eso hay en primaria, fíjense. En primaria hay heteroeducación. ¿Qué es heteroeducación? Ya, cállese, levante las manos, a los lados, ejercicios, ya todos. Eso llaman los profesores hoy día normalización. Claro, y el que no se normaliza es que algo malo tiene en la cabeza, ¿no? No es solamente hiperactivo. Este niño ya es un caso de problema grave. Entonces, bueno, hay que tomar otras medidas. Fíjense entonces que no es lo mismo hablar de los grados de primaria, de los grados de secundaria. Para eso está inclusive establecida la primaria, la secundaria, el nivel terciario y el cuarto nivel. Hacer una formación de tercer y cuarto nivel se supone que es con aquiescencia del sujeto. Entonces ustedes no vienen aquí obligados por nada. Y si hay algún docente que les enseña contenidos para que repitan en el examen, y el que no repite como un loro lo que dijo el docente en el examen se aplaza, ese no es buen docente. Porque está haciendo repetidores, les está adoctrinando. Y la educación francesa no ha sido adoctrinamiento en el nivel universitario en general. Entonces se entiende que el que asiste a una universidad lo hace libremente, pero además libremente se supone que elige qué va a estudiar. Nadie les obliga a estudiar filosofía, ¿no? Posiblemente sus padres estén disconformes. Y les digan, ¿para qué vas a trabajar? ¿Eso de qué te sirve? Y tienen razón, claro. A mí, mis parientes, cuando estaba estudiando en esta carrera, me decían, sí, ¿qué querías decir, Daniel? Ah, escuchaba que verdad. Bueno, entonces fíjense que las instituciones de secuestro también se dan con aquiescencia del sujeto. Y claro, termina el sujeto siendo un mecanismo siendo una pieza del mecanismo, del dispositivo. Aunque supuestamente la educación también forma espíritus libres, contestatarios, rebeldes, como el mismo Foucault, que apañaba saberes sometidos, como la antipsiquiatría. Entonces, ustedes son libres de cuestionar a su docente, que si el docente tiene una concepción filosófica, ustedes sostengan otra y confronten, y eso es lo que da valor a la formación, no la repetición memorística de ciertos contenidos, como si fuesen artículos, ¿no? Yo una vez he visto, porque trabajo en la Facultad de Derecho, dos estudiantes de Derecho tenían el cuaderno aquí, las dos, ¿no? Eran dos señoritas, caminaban 3 pasos y ponían el cuaderno atrás. Artículo, tenían que repetir el artículo. Esa formación memorística, ¿de qué sirve? Entonces, fíjense, la formación puede ser una formación para la libertad, para el diálogo, para fortalecer opiniones contrarias, saberes sometidos, para la libertad de criterio, de pensamiento, para todo eso. Pero siempre tiene que haber algunas normas de convivencia, normas en que aquí no se trata de que cállese usted o siéntese bien o haga buena letra. La buena letra es la base de la disciplina, dice Foucault, y lo critica.
Todo esto está en su obra más famosa. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Vigilar y castigar. Muy bien. Aquí está, fíjense, La buena letra. En Vigilar y castigar, la obra más famosa de Foucault, la que ha tenido más impacto en su tiempo, habla de la buena letra. ¿Y la buena letra qué es? Es lo que enseñan a los niños. ¿Y en qué consiste? Siéntese bien, tronco recto, no se apoya en el respaldar, no ponga los codos, ponga los antebrazos, agarre bien el lápiz. No, está mal así. La vista, todo es conjunto de reglas para disciplinar. Y eso evidentemente se da en la escuela en los primeros niveles, donde la voluntad, la libertad del niño está bastante limitada, precisamente por su edad. Entonces, ese ejercicio del poder para generar un producto que puede ser la buena letra, está dado en una institución que secuestra al individuo y que le impone acciones, a veces no de manera drástica, también puede darse de manera drástica, ¿no? La idea, por ejemplo, la letra entra con sangre, ¿han escuchado? ¿Nadie ha escuchado esa idea de los profesores antiguos, ya mayores, tal vez ya no hay ahora, pero hay que pegar al estudiante para que aprenda, porque es flojo, no retiene, no atiende, entonces hay que darle unas palmadas y los profesores con sus reglas. Entonces, ya, repita, definición de lo que sea, de triángulo, rectángulo, ¿no? El triángulo, rectángulo, hay que repetir como loro, ¿no? Etcétera. Y el que se equivoca, 2, 3 palmadas en la mano o en las nalgas. La letra entra con sangre. Bueno, eso había antes y era legal. Era aceptado por la institución, por las leyes, y ese era el buen profesor. Estamos hablando de niños, ¿no? Bueno, hasta jóvenes diríamos, a cierta edad. Entonces, esta forma de ejercer poder sobre el cuerpo se da en este caso con aquiescencia de los padres, que además aplaudían. Últimamente, claro, el padre dice, ¿por qué lo aplazado? Lo va a increpar al profesor, se han dado vuelta las cosas, ¿no? Y claro, ya no interesa lo que sabe el estudiante, lo que puede hacer el estudiante, sino aprobar. ¿Por qué? Porque tiene que aprobar y correr en una carrera lo antes posible hasta llegar a la universidad. Bueno, entonces fíjense que hay instituciones de secuestros de diferente tipo, desde el hospital psiquiátrico, que puede ser sumamente coercitivo, restrictivo, hasta, por ejemplo, la escuela primaria o la universidad. Y sin embargo, aunque hay intentos de hacer una educación diferente, que puede parecer muy interesante, ¿no? Hay que analizar también su viabilidad y cómo podría ser realmente. Ahora que la formación sea más espontánea, está bien que sea espontánea, ¿no? Pero con ciertas normas, diríamos, mínimas. Entonces olviden que Aristóteles, por ejemplo, enseñaba caminando, esa es la escuela peripatética, ¿no? Es decir, hablando con el discípulo, generalmente uno, y los otros rodeándolos a ambos, escuchando lo que los dos decían, por jardines. Es la escuela peripatética de Aristóteles, que era muy, diríamos, libre en el desarrollo de los contenidos. No era propiamente una escuela en el sentido de lo que es escolar, es decir, lo que es la tarea y las normas restrictivas. Bueno, entonces en Vigilar y Castigar, Foucault analiza otras instituciones de secuestro. ¿A quién se le ocurre otra? ¿Perdón? Sí. Bueno, siguiendo el ejemplo planteado por nuestro compañero que ha seguido la palabra, pues si usted toma que la educación y la universidad en distintos grados puede dar lugar a cierta
cierto confinamiento, con eficiencia, pues también la propia sociedad lo sería. La propia sociedad te impone cánones de normalidad a los cuales tú no puedes abstener y que con aquiescencia te inmerses en el tráfico jurídico, tráfico social, para poder vincularte dentro de estas articulaciones y al fin tener esa normalidad, por lo que muchos pretenden el éxito. Por eso es que Foucault, cuando realiza su análisis de cómo analizar estas instituciones de confinamiento, no sé en qué parte, no sé en qué libro, pero analiza 4 aspectos o características las cuales uno puede de alguna manera castigar. La primera no me acuerdo, si usted me pudiera ayudar, creo que es el exilio, la segunda es la confiscación, la otra es el señalamiento, o sea, la tortura, etc. Y el último es el confinamiento. La pregunta es, ¿por qué da lugar el confinamiento al único elemento exclusivo que ha tomado el elemento jurídico para poder dar esa reeducación, esa reinserción social, o para qué sirve la cárcel en todo caso? Pero yo quería ir un poquito más allá y sobre todo para hacer una pregunta exactamente, dar un contexto de un antecedente, porque el trabajo histórico de Michel Foucault pretende responder preguntas articuladas al pensamiento, al saber, a lo largo de la historia. Donde un elemento central para analizar con Foucault es la problematización. Y sin gastar mucho tiempo, la problematización es el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas a los que se hace entrar en el juego de la verdad y lo falso. Lo constituye como objeto del saber, o como objeto principal Foucault, y el saber se constituye objetivamente ante el otro. Mientras el aspecto subjetivo es el que más le interesa a Foucault, y en la microfísica del poder, y sobre todo en las conferencias, yo tengo una acá que quisiera poder dar la lectura para que podamos entender el por qué luchaba Foucault, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de este artículo. Lo que él pretendía no era ir en contra de la educación o de la institución de la educación, sino lo que él pretendía ir en contra de aquel hombre estático, no creativo, reproductivo, sino que sea creativo, que sea concurso. Perdón, ¿puedes cerrar la puerta? No escucho bien lo que dice compañero, gracias. Sí, perdón, continúa. Entonces, Foucault afirmaba en la entrevista del 25 de octubre de 1982, lo tengo aquí en la cita, decía, mi papel, y es una palabra demasiado enfática, decía, consiste en enseñar a la gente que son mucho más que libres, de lo que se sienten, que la gente acepte como verdad, como evidencia. Algunos temas que han sido construidos durante ciertos momentos de la historia y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ese es el papel del intelectual. Entonces, lo que quiere decir Foucault cuando hablamos de la institución de la educación, desde mi punto de vista, es que no puede haber una educación que no esté conductivizada, sino que lo que él pretende luchar es ir contra la normalidad, ampliar el criterio creativo de aquel sujeto que pueda ir en contra de las bases geológicamente adaptadas, constituye el papel central del hombre creativo, de imponer algo nuevo, de ver las discontinuidades, permítame, de leer entre letras, por ejemplo. Entonces, aquí también se me ocurre otra gran faceta, otra gran entrevista que usted también la sabe sin duda, es la que han tenido la entrevista con Noam Chomsky y Foucault. Aquí era una entrevista de Holanda, donde Chomsky era del MIT y Foucault era de la College of France. Lo que él disponía cuando criticaban acerca de lo que es la verdad, decía, para mí la verdad no es más que un conjunto de redes que se van acoplando, se van acumulando en función a un saber interno. Lo que él pretendía descubrir es que la verdad se construye a través de estos saberes. La ciencia se impone con ciertos criterios y olvida otros. Por ejemplo, el concepto de flogístico o el concepto de éter, que la ciencia discretamente las cubre, sus incompetencias, sus incoherencias, las cubre y las retoma con otras nuevas, supuestamente, creaciones. Pero son conceptos que las adaptan de acuerdo al nuevo contexto. Lo que él quiere decir de su vez es que este conjunto de saberes, este conjunto de seres es la verdad. Muchas gracias, mi querido. Muy amable por tus comentarios. Me parece muy bien que lean, opinen
y tengan, a ver, perdón un momentito, posiciones motivadas por Foucault. Yo les había preguntado instituciones de secuestro. Su compañero ha hablado de la sociedad en general. La sociedad en general tiene espacios abiertos. Estos conceptos hay que contraponerlos un poco, ¿no? Una es una institución de secuestro, que puede ser el hospital psiquiátrico, ejemplo extremo. La escuela también, la universidad también. Institución de secuestro. ¿Qué quiere decir? Que retiene al individuo cierto tiempo de su vida. Ese es el secuestro, lo retiene para lo que sea, para formarlo, para que trabaje, para que esté preso, para lo que sea, lo retiene. Y hay otros que son los escenarios abiertos. Los escenarios abiertos son, por ejemplo, un parque. En un parque nadie los está secuestrando, ¿no? Ustedes van a tomar el sol a un parque o a mojarse debajo de la lluvia porque quieren. Ya, van, se mojan debajo de la lluvia porque les gusta la lluvia, empiezan a desvestirse y terminan desnudos y se suben al banco. Ahí no están secuestrados, pero en ese escenario abierto hay normas, hay cánones, hay inclusive delitos o faltas a la moral que pueden convertir su acción en una acción contra la sociedad. Por ejemplo, esa, ¿no? De desvestirse y empezar a gritar o a llamar la atención, abogando por la desnudez y el naturalismo o las bondades del cuerpo humano creado por Dios, lo que sea. Entonces, fíjense, en los espacios abiertos, que no son instituciones de secuestro, también hay pautas de comportamiento. Y en ese sentido, su compañero, ¿cómo te llamas, perdón? Alejandro tiene razón, no son solo las instituciones de secuestro, son también los espacios abiertos de la sociedad en general, donde no se puede desplegar acciones que puedan dar lugar a que me tilden de loco, de delincuente, de lo que sea. Bien, aquí yo tengo un resumen, les he hablado también de los resúmenes, que es el resumen de la verdad y las formas jurídicas, que son 5 conferencias de Foucault dadas en Río de Janeiro en 1978. Y aquí con esto terminamos. Rápidamente voy a leer, es un solo párrafo, aunque un poco largo. Hay una adivinanza, fíjense. Propongo una adivinanza, expondré el reglamento. Entonces, si es reglamento, es institución de secuestro. De una institución que realmente existió en los años 1840-1945 en Francia. Aquí no es nada ficción, todo es real. No diré si es una fábrica, institución de secuestro, fábrica. Prisión, institución de secuestro. Hospital psiquiátrico, hospital es una institución de secuestro. Convento, otra institución de secuestro, el convento. Escuela, también es la escuela, aunque con cierta aquiescencia, como hemos hablado, del sujeto. Lo mismo puede haber en un convento, ¿no? Hay novicias que van por su propia voluntad, aunque, bueno, en esa época era por otras razones, pero no importa. Se trata de adivinar a qué institución me estoy refiriendo. Era una institución en la que había 400 personas solteras que debían levantarse todas las mañanas a las 5 de la mañana. A las 5:50 habían de terminar su aseo personal, haber hecho la cama y tomado el desayuno. A las 6 comenzaba el trabajo obligatorio que terminaba a las 8:15 de la noche. Fíjense, 12 horas, 14 horas, con un intervalo de 1 hora para comer, 13 horas de trabajo al día. A las 8:15 se rezaba una oración colectiva y se cenaba. La vuelta a los dormitorios se producía a las 9 en punto de la noche. Entonces todos a las 9 a dormir. El domingo era un día especial. El artículo 5 del reglamento de esta institución decía: hemos de cuidar el espíritu propio del domingo, esto es, dedicarlo al cumplimiento del deber religioso y al reposo.
No obstante, como el tedio no tardaría en convertir el domingo en un día más agobiante que los demás días de la semana, se deberán realizar diferentes ejercicios de modo de pasar esta jornada cristiana y alegremente. Por la mañana, ejercicios religiosos, enseguida ejercicios de lectura y de escritura, y finalmente las últimas horas de la mañana dedicadas a la recreación. Por la tarde, catecismo, las vísperas, y paseo después de las 4, siempre que no hiciese frío. De lo contrario, lectura en común. Los ejercicios religiosos y la misa no se celebraban en la iglesia próxima para impedir que los pensionados de este establecimiento tuviesen contacto con el mundo exterior. Así, para que ni siquiera la iglesia fuese el lugar o el pretexto de un contacto con el mundo exterior, los servicios religiosos tenían lugar en una capilla construida en el interior del establecimiento. No se admitía ni siquiera a los fieles de afuera. Los pensionados solo podían salir del establecimiento durante los paseos dominicales, pero siempre bajo la vigilancia del personal religioso, que además de los paseos controlaba los dormitorios y las oficinas, garantizando así no solo el control laboral y moral, sino también el económico. Los pensionados no recibían sueldo, sino un premio, una suma global estipulada entre 40 y 80 francos anuales, que solo se entregaba en el momento en que si era necesario que entrara una persona del otro sexo al establecimiento por cualquier motivo, debía ser escogida con el mayor cuidado y permanecía dentro muy poco tiempo. Los pensionados debían guardar silencio so pena de expulsión. En general, los dos principios organizativos básicos según el reglamento eran: los pensionados no debían estar nunca solos, ya se encontraran en el dormitorio, la oficina, el refectorio o el patio, y debía evitarse cualquier contacto con el mundo exterior. Dentro del establecimiento debía reinar un único espíritu. La pregunta: ¿qué institución era esta? La adivinanza. ¿Qué dicen? Aquí están las alternativas de instituciones de secuestro: fábrica, prisión, psiquiátrico, convento, escuela, cuartel. Puede haber otras más, ¿no? ¿Qué dicen? Adivinen. ¿Perdón? Perdón, la palabra. Sí, Diego. Era un convento, quizás. Ya, convento. Una respuesta, está bien. Otras respuestas. Han escuchado las reglas, ¿no? Trabajar de sol a sol, no cobrar, no tener contacto con gente del otro sexo. Monasterio puede ser. Convento es como un seminario, ¿no? El monasterio es como un seminario, un convento puede ser. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Y si se iban, les daban el dinero, ¿no?